pasamos 14 minutos de las 11 de la mañana. Estamos compartiendo esto que es Todas las Voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Seguimos compartiendo temas de actualidad. Les recordamos la temperatura 17 grados 8 décimas, la humedad 41%, viento del este a 13 kilómetros en la hora y cielo despejado. Vamos a hablar ahora de la conservación de fachadas históricas. Aquí en San Rafael nos visita la señora Gladys Kuklis de Malet, presidenta del Consejo Honorario, asesor para la defensa del patrimonio histórico y cultural de San Rafael. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por visitarnos. Buenos días y gracias por invitarnos. Bueno, coméntenos respecto de este trabajo que lleva adelante este consejo. Bien, decía que entre las tantas tareas que tenemos, una es la de investigación. Es decir, nosotros en la ONG tenemos trabajos porque, lógicamente, para poder hablar con propiedad de un tema hay que conocerlo. Seguro. Entonces, hemos investigado en nuestra ONG, por ejemplo, qué es una fachada histórica. Es interesante conocer. Sí. Y por allí, hay acuerdo en que la fachada es lo primero que se ve de un edificio. Es la parte exterior del edificio. Sí, y que de alguna manera identifica, por ciertos rasgos, a ese edificio. Esto más o menos es un acuerdo entre los diferentes estudiosos. Hay algunos de ellos que dicen que la fachada es algo más que esto. Pero el acuerdo general es de uno pasa y mira y lo que se ve es la fachada del edificio. Seguro. Tenemos muchas casas, muchos edificios históricos en San Rafael. ¿Se ha hecho un relevamiento de esto? ¿Se han contabilizado aproximadamente cuántos edificios ya conservan características históricas para San Rafael? Bueno, este es un trabajo muy valioso que hace Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael. Aproximadamente se han identificado 250 sitios históricos o edificios históricos, o lugares históricos o monumentos históricos. Sí. Realmente es un proceso que cumple con 3 etapas. La primera es identificar el sitio histórico o la casa histórica. Que eso tiene que estar acompañado por una referencia histórica importante. Evidentemente, de haber pertenecido a alguna figura, digamos, de nuestra historia. Sin dudas que es así. Por eso el equipo de ordenamiento territorial, además de una persona que se mueve mucho en este tema, que es la profesora Viviana Rebolloso, cuenta con un grupo de profesionales muy idóneos, arquitectos, y profesionales de diferente índole que ayudan en este proceso. Además, lo interesante aquí es que es un grupo que se va moviendo, digamos, por los diferentes lugares de San Rafael. Esto es interesante. Porque esto no abarca solamente la ciudad, también me imagino que en distritos hay lugares históricos importantes. Sí, precisamente creo que es una de las deudas. Claro. Identificar en los distritos, salvo la Villa 25 de Mayo, que ya es la cuna de nacimiento de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hay otros distritos con lugares muy interesantes realmente. Bueno, le comentaba que ellos cumplen con 3 etapas: identificación de bienes, ¿no es cierto?, patrimoniales, luego la nominación o denominación, y por último ya el proceso de declaración como bien patrimonial histórico. ¿Qué implica un edificio declarado como bien patrimonial, en este caso histórico, de San Rafael? ¿Qué es lo que esto implica? Bueno, yo le diría así en forma general que es un edificio que de alguna manera pasa a ser propiedad de la comunidad de San Rafael. Es un bien histórico, algo que le pertenece a todos, dentro del departamento de San Rafael. Bueno. Eso dicho en forma común, ¿no es cierto? Pero luego podríamos decir que hay una serie de ordenanzas y leyes que determinan que ese es un bien histórico y que por lo tanto es un bien que, como está declarado como bien patrimonial por la Municipalidad de San Rafael, que es nuestro órgano máximo de gobierno,
es un lugar que está preservado para ser bien patrimonial. Es o decir, sea que no se puede alterar, en teoría. No se puede llegar a alterar, justamente. Bueno, nos hemos encontrado en los últimos meses o en los últimos años con, con que lamentablemente se han derribado este tipo de casas. No solo la fachada, se han derribado directamente el edificio, la casa entera, en lugares muy puntuales, por allí lugares céntricos para desarrollos inmobiliarios en la mayoría de los casos. Tal es el caso de esta vieja casona que se encontraba en la esquina de Alem y Mitre, enfrente de la confitería La Porteña. Una casa antiquísima. Así que se tiró hace muy poquito. Me parece que eso va a ser para algún desarrollo inmobiliario importante porque tiene una superficie, el terreno muy importante, y hace muy poquito también se derribó la vieja casa donde de Repuestos Sur, donde había una casa de repuestos desde hace muchísimos años en la esquina de Mitre y eso es Segovia, ¿puede ser? No es Segovia, Suipacha. O no, Segovia. Sí, Segovia me parece. Enfrente de estación de servicio Shell. ¿Qué pasó? No tenían declaración estaban digamos, identificados, claro. No le puedo decir exactamente si alguno de ellos ha tenido declaración como bien patrimonial. Me parece que no. Pero de todas formas, ha habido procesos que han realizado la gente de ordenamiento territorial, más las instituciones que estamos en esto, más los vecinos, más 700 personas que se movilizaron para firmar todo las notas. El señor Valentín Miri realmente fue una persona, un hacedor cultural que se movió muchísimo para poder lograr que no se tirara esa última casa, ¿no es cierto?, la de Repuesto Sur, y realmente pareciera que todos estos movimientos no son suficientes si la voluntad del dueño del inmueble no accede a por lo menos dejar algo de aquello, una fachada histórica. Como fue el caso de nuestra casa Bustelo Beiretú. Enfrente de la Plaza San Martín. Justamente, allí creo que hemos tenido un caso único. Se dejó la fachada nada más. Se dejó la fachada porque el resto de la casa estaba en muy malas condiciones. Y ya generaba por ahí un riesgo para la gente que estuviera en ese lugar. Y además, como digo, realmente estos bienes patrimoniales son propiedad de alguien y que tiene derechos para usarlos claro, como que quiera. Es una casa que ha estado o está todavía en venta, no sé, ha tenido un cartel durante mucho tiempo. Está en venta la parte de la playa de estacionamiento, porque la fachada, al ser un bien patrimonial, no se puede vender. Claro. Lo interesante de esto es contar, porque a pesar de que hay un movimiento ciudadano, de que la gente solicita, de que los medios de comunicación también se plegaron en esto, la voluntad del propietario es la que talla. Claro. Y que realmente, muchas veces, y en la mayoría de los casos, creo yo que pasa por una necesidad económica, ¿no? De tener que desprenderse de un bien o en este caso de una propiedad para hacer un recupero económico de eso. Seguramente que sí, pero a veces hay otro tipo de sensibilidad, como la que tuvo la familia de Bustelo Beiretú. El doctor Daniel Bustelo, representante de la familia y nieto de don Daniel Bustelo, tuvo una sensibilidad muy especial porque también él entendió, como entendemos todos los que estamos defendiendo lo patrimonial, es que es parte de la historia, es una parte de nuestra tradición, es parte de una identidad. Sí. Esa casa le da identidad a esa cuadra. Tal es así, lo hemos comprobado por la cantidad de turistas que van, miran, se interesan, realmente les llama la atención. Como la conservación de todo ese centro cívico que está alrededor de la Plaza San Martín. Exactamente. Yo creo que tuvo la suficiente sensibilidad y convenció a su familia para que por lo menos pudiéramos conservar la fachada histórica.
Sí. Por supuesto, le quitó una parte de superficie a ese Claro. terreno que se vende, pero lo importante de esto es que dejó algo para la posteridad. Claro que Esto esto es fundamental. mucho, sí, y esto lo que yo entiendo es que muchas veces, si bien esta es una iniciativa, sumamente valedera, la de conservar edificios y fachadas históricas de San Rafael, por otro lado, la misma dinámica de la ciudad va pidiendo espacios para avanzar, para progresar, para modernizarse, para seguir evolucionando como pueblo, y ahí chocan los intereses, ¿no? Muchas veces. Sin dudas, hay intereses económicos, pero también hay otros intereses, ¿no? Que son los valores históricos y culturales. Esos son muy importantes. Bueno, y nos decía que hay aproximadamente 200 o 250 edificios considerados así en San Rafael. Así Son es. muchos, ¿no? Hay muchos, realmente. Y bueno, como en algún momento le comenté antes, no solamente hablamos de las fachadas, sino también de las casas históricas. Claro. Y tenemos una casa histórica muy importante, nosotros. Muy cerca también, sobre calle Saavedra. Usted se imagina que me estoy refiriendo a la Casa Burgos. Sí, sí, exacto. Que es realmente maravilloso. Saavedra y Chile. Saavedra y Chile. Es un bien patrimonial maravilloso. Lo deseable, cuando se trata de recuperar sitios o casas históricas, es lograr una casa histórica. Claro. Porque la casa histórica conserva todo, realmente todo, que es lo que ha sido parte de la vida de esos años. Las bibliotecas, los muebles, bueno, una cantidad de recuerdos que son muy valiosos. En el caso de las fachadas es menos, claro, mucho menos. Sin duda. Lo que también acá hay cuestiones no técnicas que están en juego en relación al estado de conservación que tienen, ¿no? Usted mismo nos decía que la casa esta Bustelo tuvo que derrumbarse por una cuestión de seguridad. Así es, justamente. Y hay muchas casas que ya con el paso de los años empiezan empiezan a tener este tipo de condiciones, es decir, a ver, tratar de conservar esto puede poner en riesgo la seguridad de la gente que la habita, o si uno quiere hacer allí alguna especie de museo o algo, a lo mejor no están dadas las condiciones de seguridad. O invertir mucho dinero. Claro. Por parte de los organismos públicos o de las organizaciones. Para conservarlo. Para poder conservarlo realmente. Hay una vieja discusión, bueno, en las investigaciones nuestras hemos visto, sobre el valor de las fachadas históricas realmente. ¿Qué valor se le atribuye a las fachadas históricas? Realmente hay lugares de Latinoamérica, porque van en delantera con respecto a nosotros, Chile, Perú, México, ¿no es cierto?, y bueno, allí realmente a los arquitectos se les presenta un gran dilema. Claro, seguro. Realmente es valioso conservar esas fachadas históricas o no. Realmente, de alguna manera, influyen dentro de lo que es la fisonomía de una ciudad. Seguro. Positiva o negativamente, por allí dicen algunos. Y realmente nosotros seguimos trabajando en esto de la conservación porque creemos que, aunque sea una fachada, ya es un vestigio. Claro, es un pedacito de historia que está ahí en pie. De la identidad, de la identidad de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Claro, se tienen por allí, desde su ONG, individualizadas, por ejemplo, las casas de los primeros intendentes que tuvo San Rafael. No tenemos el trabajo total. No lo tenemos. Porque eso sería también maravilloso. Sería individualizar dónde vivieron los primeros intendentes, a lo mejor de San Rafael, y esas casas, directamente apuntarle a esas casas si todavía están, es decir, acá no se toca más nada, porque acá vivió el señor fulano de tal y no se toca más nada, esto va a ser conservado como patrimonio histórico de los sanrafaelinos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en este sentido... Lleva un trabajo de historia, me imagino. Es un trabajo de historia de envergadura. Nosotros contamos con prestigiosos historiadores dentro de la ONG, como la profesora María Elena Isuel, claro, que nos ayudan mucho en esto. Es un trabajo largo y difícil, arduo y difícil.
nos apoyamos mucho con la Oficina de Reordenamiento Territorial, que ya tiene trabajo previo, lógicamente. Claro. Nuestra ONG se ha abocado a este trabajo en estos últimos años. Antes ha tenido otro tipo de trabajo, es decir, con otros tipos de comisiones. En nuestra comisión actual entiende que hay que salir a conservar y a tratar de preservar esa identidad de San Rafael, porque si no va a ser otra ciudad moderna más, sí, pero no va a tener ese savoir-faire, esa magia que le da a cada lugar lo que construyeron nuestros abuelos. Y que suma un atractivo, hablando y siempre haciendo hincapié en la necesidad de potenciar, digamos, a San Rafael en lo turístico. Este es un condimento que tienen todas las ciudades en la cuestión histórica, es decir, los turistas que llegan a una ciudad siempre quieren saber de la historia del lugar. Y bueno, en ese punto está, me parece, la importancia de conservar algunos lugares históricos como para darle de referencia al turista, es decir, San Rafael nació de esta forma. Lo que usted está diciendo tiene indicadores muy válidos. La cantidad de turistas que se paran frente a la casa para sacar fotografías, porque son los recuerdos que se llevan de San Rafael. Sí, sí. Lo encuentran muy representativo de la ciudad de San Rafael, como la plaza. La Plaza San Martín es un lugar imponderable para los turistas, les aseguro. Y uno de esos lugares históricos que nos están quedando, que todavía está en pie y que funciona hoy, bueno, como un edificio en excelentes condiciones, es precisamente el de CTC, que está enfrente de la Plaza San Martín. Yo ahí veo siempre turistas sacándose foto enfrente de ese edificio que, bueno, es un edificio emblemático que tiene San Rafael, que fue adquirido por una empresa privada, pero que debería tener también, digamos, estar, me parece, categorizado ya como un lugar patrimonial importante de San Rafael. Es un lugar patrimonial importante y allí también tenemos la gran suerte de que los propietarios entendieron el mensaje. Claro. Y que lo han hecho mucho antes de que nuestra ONG comenzara a trabajar en esto. Claro. Para nosotros me parece que de alguna manera es un ejemplo de conciencia ciudadana. Exacto. De valorizar su departamento y su tierra, lo que hicieron aquellos propietarios. Todavía se encuentran allí en las oficinas y eso es lo valioso que de esta empresa, que lo tuvo en cuenta y lo priorizó, conservar absolutamente todo como era en el viejo banco hipotecario, ¿no? Digamos, los mostradores, los cajeros, esos cajeros con bronce, donde uno podía allí pagar, depositar, ser atendido por el cajero en ese momento, eso está tal cual. Y sí, realmente es un poquito volver al pasado. Sí. Al pasado histórico reciente. Pero es que no, me parece que no debe haber muchos edificios de estas viejas sucursales que tenía el banco hipotecario en esa época desparramadas en el país, en este estado de conservación. Sí, excelente realmente. Y bueno, como decía, forman parte de lo que es el centro cívico de San Rafael, el Palacio Municipal también. Al lado está el bar. Luego, bueno, estaría la Casa Bustelo y también en una esquina está el Club Español. Claro, que también es muy interesante también. La construcción que tiene. Sí. Por el otro lado, la Escuela Iselín y después la Catedral. Realmente es un lugar emblemático. Por algo le llaman el Centro Cívico de San Rafael. Bueno, señora Gladys Kuklis, le agradecemos la visita. Ha sido muy lindo poder charlar de todas estas cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Han quedado varios temas en el tintero, pero bueno, seguiremos después hablando de la importancia de las fachadas patrimoniales. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias a usted. 11:34 minutos, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. En 91.5, las noticias conviven con